Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Aunque este tema, aún en el 2014, se considera tabú entre los hogares, es muy importante que en el seno de la casa se hable de este tema, la sexualidad. Por esto, para la celebración del Día Internacional del Anticonceptivo, Familia Planeada de Aruba quiso hacerle una concientización a la comunidad para que hablen más sobre este tópico. El tema de la sexualidad en muchos hogares aún se considera como un tabú, pero es importante que los padres y jóvenes estén bien informados en estos tiempos sobre el mantener una vida sexual activa en protección. Por esta razón y celebrando el Día Internacional del Anticonceptivo, Familia Planeada quiere enfocarse en los métodos de prevención para la juventud. Se sabe que muchos jóvenes ya están iniciando actividad sexual, por eso es importante sobre la concientización de métodos de planificación. La meta principal de Familia Planeada es brindar herramientas a los padres y jóvenes para que se eduquen sobre los diferentes mecanismos que ahora el mundo de la ciencia ofrece. Hay cursos para los padres para que también aprendan de este tópico que, a pesar de que en muchos hogares aún es tabú, está latente entre la comunidad. Y continuando con este tema, en Latinoamérica también hay muchos padres que no hablan mucho de este tópico con sus hijos. A muchos de ellos les da pánico literal tocar este tema, pero lo que se sabe es que si no se orienta a tiempo a sus hijos, se podrían evitar muchas malas decisiones. Hoy en Vida y Salud los saludo desde el foro Hablemos de Anticoncepción. Los padres tienen pánico de tocar el tema de la educación sexual en casa y como resultado somos el tercer país en Latinoamérica con mayor índice de embarazo no planificado y el primero en Sudamérica. ¿Cómo cambiar esta realidad? Le invito a que preste mucha atención. Indudablemente las cifras del embarazo en adolescentes son una cifra, o del embarazo no planificado, son unas cifras bien impactantes. Aproximadamente el 41% de todos los embarazos que se producen a nivel mundial son embarazos no planificados. Eso no quiere decir que son embarazos en adolescentes, son embarazos no planificados en cualquier persona. Estamos hablando de 200 millones de embarazos al año, quiere decir que 80 millones de los embarazos que se producen en el año a nivel mundial son embarazos no planificados. 50% de las personas tienen su primera relación sexual con menos de 15 años, llenos de preguntas que nadie en casa se atreve a responder. Primero, ver qué pensamos nosotros como padres en relación al sexo, cuáles son los temores que se nos activan. Generalmente cuando se nos activan temores o miedos es que anticipamos cosas negativas. Por ejemplo, si hablo de sexo con mi hijo, voy a promover su sexualidad, voy a hacer que sea más promiscuo, voy a hacer que tenga muchas parejas. Y resulta que no, cuando hablamos de sexo responsable con nuestros hijos, cuando nos revisamos estos pensamientos, cuando nos informamos, ver cuáles son los aspectos que tenemos que conversar con nuestros hijos, pues generalmente estos muchachos tienen sexo más tarde y con menos consecuencias negativas en el sexo como el embarazo en el adolescente. Y si usted considera que aún así no se atreve, agentes de cambio en salud sexual pueden darle una mano. Muchas veces los chicos se sienten más cómodos hablando con uno que con sus propios padres porque no tienen la confianza. Entonces quizás yo como joven te inspiro confianza que tu padre no, por esa represión que tienen los adultos de, bueno, no, mejor no, ellos que ahorita no se le puede hablar de sexo porque es para adultos. No solamente es la niña que queda embarazada, es el niño que embaraza a una niña, porque también sufre consecuencias y tiene responsabilidad al respecto. Hablarle claro a sus hijos, hablarle de un lenguaje bien importante, adecuado, veraz, que no sea el amigo, que no sea el internet, que no sea las redes sociales, que le esté informando, le esté inculcando este tema de manera inadecuada, errónea a sus hijas. En una de las ponencias hablaban de encarar el tema con naturalidad. ¿Por qué hacerlo? 36% de nuestros jóvenes están iniciando hoy sin ningún tipo de protección anticonceptiva y con información muy imprecisa de fuentes no confiables. Si usted no habla de ello en casa, otro está dispuesto a hacerlo. Y yo creo que no debemos correr ese riesgo. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud. A continuación les presentamos imágenes hermosas de Quito y sus amaneceres. Varias montañas y volcanes lucieron con mayor cantidad de nieve. Alex Ceballos ascendió al Guagua Pichincha y nos cuenta su experiencia. Esta semana el Cotopaxi y el Pichincha lucieron así. Son imágenes captadas durante las madrugadas y que nos invitan a la aventura. Este jueves nos dirigimos con rumbo hacia el Guagua Pichincha,
Conforme avanzamos, la respiración se hace difícil por la falta de oxígeno. El transporte nos lleva hasta el refugio. De ahí dependemos solo de nuestras piernas. ¿Cómo están? ¿Cómo van a pasar? En el camino saludamos a este grupo de excursionistas, muy impresionados por el paisaje y la tranquilidad. Sí, realmente la tranquilidad es muy bueno para ordenar las ideas. Un sendero de tierra y piedras nos conduce hasta la parte alta del cráter. El terreno está húmedo. De entre los musgos brota un incansable goteo. Una hora de caminata difícil. Realmente estamos exhaustos. Al llegar a la cima encontramos este panorama. Está parcialmente cubierta de hielo de los últimos días fríos que ha soportado la ciudad. Esto nos habla de la cantidad de agua que se acumuló en los últimos días. La gran ciudad desde aquí se ve pequeña, silenciosa. Entonces debemos regresar. Es una experiencia única que con las medidas de seguridad necesarias no se la puede perder. Uno de los servicios que se prestarán en las nuevas instalaciones de las facilidades multifuncionales en el área del norte es el Seguro Médico General de Aruba y la AZB. Este es uno de los pilares que se brindarán allí para todos los habitantes de esta zona. Recientemente, la relacionista pública de la AZB junto al ministro presidente y diferentes personas que están al tanto de los avances de las facilidades multifuncionales hicieron un recorrido por las instalaciones de este edificio que está situado y construido en Norte. En esta ocasión, ellos expresaron que AZB está contento de poder iniciar a dar servicios más cerca del barrio, en este caso en Norte, que es uno de los distritos más grandes en Aruba y con más clientes de la AZB. Por su parte, ellos están preparando para dentro de poco tener sus oficinas en las MFA de Norte y están muy contentos y satisfechos con los trabajos que se pudieron ver hasta ahora. Los complejos incluyen también lo que hoy en día se conoce como oficinas de gestión de ayuda, junto a servicios importantes de oficinas de gobierno y también servicios como el AZB. También se tendrán locales para la biblioteca, locales de computadores donde se podrán dar clases de música, baile y áreas para eventos culturales, esencialmente trayendo servicios cerca a los ciudadanos, pero también al barrio más cerca de otro. Las facilidades multifuncionales de Norte tendrán un rol muy importante junto al centro de barrio, ya que ellos complementarán a los demás en este distrito y su vecindario. Y Brasil eligió a su anfitriona que los representará en el próximo Miss Universo. Se trata de la estudiante de periodismo Débora Moura, la cual fue elegida como la más bella del país carioca. Débora Moura Lira, una estudiante de periodismo de 20 años, 1,80 metros de altura, 93 centímetros de busto, 63 de cintura y 93 de caderas, fue elegida como nueva Miss Brasil y representará a su país en el Miss Universo. Moura Lima, que representó el estado de Minas Gerais, fue elegida entre otras 26 participantes que disputaron la corona de Miss Brasil en un certamen que concluyó durante la madrugada del domingo y en el que participó como invitada especial la actual Miss Universo, la venezolana Estefanía Fernández. El segundo lugar fue para la representante del estado de Amazonas, Lilian López, mientras que el tercero lo ocupó la paranaense Marilia Bernat. La nueva Miss Brasil obtuvo como premio unos contratos para trabajar como modelo, por los que recibirá la suma de 200.000 reales, unos $110.000. El certamen universal ha sido esquivo para las brasileñas en las últimas décadas y solo 2 lo han ganado. Y continuando con nuestras notas especiales de la isla, hoy le tocó el turno a la delicia gastronómica que ofrece Aruba, la cual pasa por diferentes sabores, estilos y gustos. Les invito a dar un recorrido por nuestra maravillosa gastronomía. Chefs ganadores de premios, menús diversos, magníficos servicios y una variedad de ambientes, desde cafés junto a la playa hasta lujosos restaurantes 5 estrellas, es lo que pueden esperar quienes van a conocer la gastronomía de Aruba. Los menús internacionales incluyen platos belgas, italianos, brasileros y mexicanos, entre otros.
Los frutos del mar son los más codiciados y dónde mejor comerlos que en esta isla. La cocina local lo encantará con su delicioso sabor y la calidez de su servicio. Esta puede saborearla en su forma autóctona o con estilo gourmet. Nuestros locales ofrecen entretenimiento en vivo para que su velada se haga más amena. Además, en Aruba les ofrecemos el sistema Dine Around, un programa que cuenta con más de 20 restaurantes asociados, todos con altos estándares de calidad en productos y servicios, con el cual podrá prepagar sus comidas desde su país de origen antes de llegar al nuestro. El programa le ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer algunos de los mejores sabores que tenemos para ofrecer. Este es un agregado a las vacaciones que con seguridad se convertirá en una elección popular a la hora de planificar su visita a nuestro país. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.